Bienvenidos a la Ruta Regenerativa de Orinoco Origen. Hoy desde la finca Santa María en la altillanura plana de Puerto López Meta. Vamos a aprender sobre el manejo del suelo, sobre ganadería regenerativa, desde el suelo, la planta, los animales, todo lo que tiene que ver con este proceso tan bonito, pero que requiere mucha disciplina y mucho trabajo día a día. Establecer procesos, establecer rutinas y tener muy claros los conceptos. Entonces, bienvenidos. Suelo sano, para mí, que soy ganadera, tiene que tener más del 80% de cobertura. Un suelo sano para mí tiene que tener más de 5 especies en un metro cuadrado, que yo contabilice más de 5 especies de gramíneas, leguminosas, arbustivas, arbences, árboles, lo que haya. Debe ser multifuncional o multiestratos. No estamos pensando solamente en la gramínea, sino que también queremos el arbustico, también queremos el árbol. Entonces eso le da más resiliencia para afrontar el cambio climático, que era lo que todos estamos hablando. Entonces, ¿cómo volvemos a ser resilientes nuestros suelos? Cuando nosotros empezamos con estos sistemas, hace 20 años cuando Alex me grababa hablando de PRB, que yo era experta en PRB, porque afortunadamente no tuve mucho tiempo en la oscuridad, no tuve mucho tiempo en la ganadería tradicional, sino que yo salí de la universidad, trabajé un año en ganadería convencional y rápidamente me di cuenta que por ahí no era. Y alguien llegó a mí como la magia que ocurre en todo esto y me dijeron: Disney, hay un sistema donde el ganado se puede rotar y y hay un programa que lo hace, que lo guarda. Hace 20 años manejábamos una lechería donde teníamos una rotación, un potrero al día, volvían a los 30 días y yo creía que con eso había encontrado ya la solución a la vida. Yo ya no quería aprender nada más. ¿Cómo hace la materia orgánica para volver? No, amiga. Para volver a ser suelo vivo, para volver a dinamizar. Entonces, aprendimos que existían los agregados que se forman, que es una película de una sustancia que tiene nombre científico, que es la glomalina, y que hace peloticas de la tierra, hace peloticas y que no deja que la tierra vuelva y se compacte. Entonces, al no dejarla compactar, va a entrar aire y va a entrar agua. Si se compacta, que es lo que le pasa al 99% de la tierra en los llanos y en Colombia, es que se tiende a compactar muy fácil, porque como no tenemos cobertura, no tenemos quien la proteja de la brisa, de la lluvia, del pisoteo, del ganado, ¿quién descompacta? La raíz, la cobertura, y que los suelos tengan porosidad. La porosidad la dan los agregados del suelo. Cuando tú tienes mucha vida en el suelo, muchas bacterias, muchos microorganismos, muchos hongos, muchas lombrices, muchos escarabajos, muchos termitas, muchas hormigas, hay muchos agregados en el suelo. Y esos agregados hacen que la tierra no se nos compacte. Y eso hace que nuestro suelo, partiendo de ser muy malo, se volvió un 52% muy bueno. Ya tenía aire, ya tenía agua y ya tenía materia orgánica. Ahora solo había que mejorar el 45%, que eran los minerales. Pero resulta que de esos 45% de minerales, el 80% es arena. O sea, no sirve para nada. Mentiras, es sustrato, es sostén de la planta, es que infiltra agua, es todo lo que ustedes le quieran poner. En este suelo es arenoso. Y hay suelos arcillosos que tienen un poquito más. ¿Qué son los minerales? En una fracción más grande son limos, arena y arcilla. ¿Dónde están los minerales importantes para funcionar la planta? En la arcilla. En los limos no, que es donde más hay en el bichá. En las arenas tampoco. Hacen más condicionamiento físico. Y los limos están en un nivel más bajo de evolución del suelo, entonces ellos alguna vez se van a convertir en arcilla y van a alimentar, pero mientras tanto no. Entonces, lo que nosotros buscamos es, si tenemos un 45% y partimos de que el 80% era arena, entonces no nos enfocamos sino en ese 20% del 45% de minerales.
Y entonces, ¿cómo hace la planta para sobrevivir con ese poquitico de minerales? Ahí es donde sucede la magia de la naturaleza. Porque resulta que en el aire está el nitrógeno, pero no había quien lo metiera a la tierra. Ahora, como gran descubrimiento, tenemos que las bacterias, los hongos, los microorganismos están asociados a las raíces, a las hojas, y están jalando nitrógeno del aire gratis. Entonces, ¿por qué las pasturas de la ganadería regenerativa y con un manejo libre de químicos? ¿Por qué de químicos? Porque si estamos cuidando bacterias no podemos tirar químicos, porque si no estaríamos matando la vida que estamos produciendo. Es sencillo. Era quitarse un poco de las cosas que estábamos haciendo mal como prácticas, usando venenos, usando cipermetrinas, usando herbicidas, usando glifosato, usando ivermectina. Era quítese todo eso y deje a ver qué sale. Y cuando usted dejó quieta la vida y la alimentó con mierda buena, porque no es mierda cualquier mierda, luego vienen las plantas. Entonces, cuando tú tienes una planta fuerte, tiene más raíces. En la medida que hace más raíces, hace más forraje. En la medida que hace más raíces, hace más forraje. Pero resulta que en la medida que tú cosechas mejor la planta, es decir, abajo, en el menor tiempo posible, hay una mortalidad de raíces, ¿sí? Y al morir la raíz, se libera al suelo. ¿Y qué hace? Alimenta más la vida del suelo. Entonces, yo ya no le creo tanto a la mierda, sino a la raíz, que se muere en el pastoreo, porque mierda tenemos en las fincas todo el tiempo, pero no toda se descompone a la velocidad que necesitamos y se mete al suelo, porque no hay quien la meta, porque cayó un aguacero y se la llevó, pero sí la mortalidad de raíz, sí han evaluado que en la medida que sea más fuerte la presión de pastoreo, más raíz se va a morir. Y vuelven a crecer los cabellitos de la planta y entonces hay una captación permanente de carbono al suelo que le estamos aportando vía raíces. Cuando alguien me preguntaba qué han avanzado en las tomas y mediciones que hemos hecho, el 40% del carbono que estamos midiendo aumentado por la ganadería regenerativa es de raíces. Y eso casi le rompe la cabeza al doctor Giraldo cuando hizo los análisis y volvió y corrió las muestras, porque decía, ¿esta vaina qué es? O sea, ¿cómo así que el 40% del carbono eran raíces? Porque si él se hubiera quedado solo con las muestras de suelo y hubiera tamizado, no hubiera metido las raíces, casi que no teníamos una diferencia sustancial con el modelo tradicional. Una vez tenemos unas plantas fuertes haciendo ciclo de carbono, ciclo del agua, ciclo del nitrógeno, eso sí no los voy a explicar porque me corchan ustedes seguro, pero todo eso vuelve a funcionar, se infiltra el agua, ya el agua que llueve no cae y se va por encima hacia los bancos, hacia los bajos, sino que se infiltra una buena parte y genera otra dinámica en el suelo. Si no entra agua, si no entra aire, olvídense que se va a mover el hierro, el aluminio, todo lo que tenemos ahí. Entonces, tiene sentido. Ahora haga lo posible. Haga que el ganado coma y se alimente y le funcione. Pero es que resulta que ahí es otro problema que nos metieron en la academia y es que nos hicieron creer que los rumiantes vivían de pasto. Y sí, ¿cómo así que los rumiantes no viven de pasto? No, para mí los rumiantes viven de bacterias. Y si nosotros alimentamos en el rumen, estamos alimentando las bacterias con pastos. Y en la medida que hay más diversidad, hay más bacterias de más familias. Cuando nosotros tenemos un monocultivo, y ojalá que no sea de la misma edad de maduración, entonces cultivamos las amilolíticas, que son las que se comen lo que está fácil, o las celulolíticas, que son a las que sí les toca romper pared celular. Y entonces, eso me trasnoché un día entendiendo un poquito cómo funcionaba. ¿Por qué una vaca solo transforma 500 gramos de carne, en el mejor de los casos, comiéndose 30 o 40 kilos o 50 kilos de forraje verde, que se vuelve 7 kilos de materia seca? ¿Qué animal tan ineficiente? Diría todo el mundo. Pero realmente está comiéndose un material fibroso que no tendría aprovechamiento por otros animales, sino termitas y hongos,
y lo está transformando en proteína animal de alto valor nutricional gracias a las bacterias. Paradigma que tenía por qué los braquiarias o por qué las gramíneas no debemos enfocarnos tanto en el porcentaje de proteínas si finalmente se van a desdoblar en el rumen y se van a volver proteína microbiana. Entonces ponemos del 4, sacamos del 12. Tenemos 3 millones de bacterias que significan de 3 a 6 kilos de bacterias en un rumen. Cuando las bacterias, y ahí sí no me van a, ustedes saben más que yo, cómo crecen, se reproducen y se mueren en tan poco tiempo, que esa fauna de bacterias, esa bioma de bacterias que se mueren y pasan al intestino, son degradadas por el ácido en el estómago verdadero, antes del intestino, son atacadas por el ácido clorhídrico y ahí se vuelven alimento para las vacas. Y entonces, ¿de qué viven las vacas? De bacterias, que son las que de verdad las están alimentando, y algo de azúcares y algo de proteína que pasa la degradación del rumen y que estaba en las plantas. Y esa proteína puede estar representada en proteína de leguminosas, que es el 24 o el 20-24%, o puede estar representada en proteína del pasto, pero nos dejamos de preocupar un poco de por cómo se alimenta el ganado. Ahora, lo que sí estamos viendo es que esa adaptación ruminal es supremamente importante, porque usted le puede dar, a mí me dan caviar y me da mal de estómago, porque nunca lo he probado. Si usted le dice a una vaca, coma de esto, y nunca lo ha probado, pues no va a saber para qué es, va a tener que entender el cuerpo otra vez cómo funciona. Entonces, para eso usamos una sal que lleva energía, proteína y unos polvitos mágicos para que eso funcione y active el rumen, alimente las que están ahí, pero es que recuerden que ya tenemos el suelo sano y cuando el suelo está sano está súper cargado de bacterias. Entonces, ¿qué hacemos? Recargar de la que están naciendo, que la están multiplicándose en el suelo, están entrando al animal y se están multiplicando. ¿Cómo come un animal? Come lo que la mamá le enseña a comer. Si fueron criadas en monocultivo, cuando usted las pasa a comer arbences o lo que sea, se van a ir de para atrás. ¿Por qué el ganado de Arauca y Casanare le va tan bien cuando viene al llano? Porque es que allá tienen una oferta arbustiva, ellos son, yo les digo como son muy recursivas, porque son animales que se criaron alimentando esas bacterias con de todito. Mientras que los de acá solo comen humidícolas, solo comen braquiaria y ojalá que se lo dejen pasar un poquito de punto, ya no le entienden cómo es la degradación. Entonces, todos estos paradigmas los hemos ido rompiendo, entendiendo cómo funciona en el animal también esa dinámica de bacterias. Entonces, todo está hecho de bacterias, todo funciona gracias a las bacterias y todo lo que nosotros estábamos haciendo estaba mal, porque poníamos en el techo de la cadena al vacuno y funcionábamos en torno a él. Aquí no nos importa si es vacuno. Puede ser un conejo, puede ser un ratón, puede ser un roedor, puede ser un cerdo, puede ser una oveja, y eso es ganadería regenerativa, que creo que también es otro de los paradigmas que hay que ir rompiendo. Ganadería regenerativa no es ganado vacuno, no es búfalos, puede ser todo y debe ser todo. En realidad, una finca para que tenga biodiversidad no solamente tiene que haber biodiversidad en el suelo, en las plantas, sino que tiene que haber biodiversidad de especies. ¿Cuándo se mejora la biodiversidad de especies animales en la finca? Cuando hay exceso de mierda, porque hay tanta comida que llegan más escarabajos, más lombrices y llegan más aves, llegan animalitos. Esta finca se volvió una isla que es un refugio de especies silvestres. Aquí tenemos cámaras trampa. Lo que sí vemos es que cada vez es más resiliente el suelo. En la medida que tú pones más materia orgánica, el agua se retiene más. Entonces, el estrés hídrico que hay en una finca es menor. Nosotros realmente tuvimos verano, o sea, este año, no sé, son 3 meses, pero en realidad este año se vio verde. Lo que ustedes ven café es porque por ahí pasó el ganado ayer. Pero
Pero si ustedes ven aquí pegadito al corral, ya ven verde, está un retoño. Yo vine el lunes y el ganado estaba ahí. Y mire el retoño que va. O sea, tiene 3 días de haber sacado el ganado y ya va verdecito. Entonces ya uno no alcanza a ver el suelo, primero descubierto, porque esa es una parte del mito de por qué no pastorear a fondo, porque es que no están cubriendo el suelo, pero si usted le dice al jardinero que vaya y le guañe, usted sí quiere que le guañe la pradera a fondo. Y no se dan cuenta que cuando usted guaña a fondo, la grama se escupe, porque es un tapiz. Si usted no lo guaña a fondo, la planta se queda como ahí, como será que sí me voy hacia los lados o me quedo aquí que estoy cómoda. Pero si usted la está guañando a fondo, está haciendo esto, ampliándose como haciendo macolla. Entonces pasamos, ya coronamos el verano, entonces ahora sí, talle más el ganado, no le dé tanto, no importa que se nos bajen un poquito de condición, porque ya ahorita empieza la abundancia y se nos va a venir toda la abundancia de comida. Pero pensemos primero siempre en el suelo y en las plantas, porque lo que hacen los ganaderos tradicionales es, verano, suelto el ganado, abro los broches y él camina por toda la finca, empieza el invierno y el ganado está comiendo retoño en todas partes. Y el retoño y nunca le dieron tiempo a la pastura de guardar reservas. Y les llegó el siguiente verano y están con las reservas en ceros. En cambio aquí nosotros planificamos la pastura para tener exceso de comida en verano, cosa que en diciembre deberíamos cerrar áreas que no van a ser heno, digamos afuera, heno en pie, pensando en que en las finales de febrero o marzo vamos a comernos esa pastura viejísima de 100 días, pero no importa porque como las bacterias que tenemos en el rumen son 100 días, no nos preocupamos mucho, suplementamos un poquito más en la sal, porque sabemos que va a haber un mayor consumo de sal, y cuando empiezan a llover, las primeras lluvias son el tiempo cero para arrancar la recuperación de la pastura, ¿sí me entiendes? O sea, puede que esté en descanso desde enero, pero en realidad para nosotros, si llovió en marzo, empezó ahí la etapa de descanso. Saco otra pregunta que me hacen muy frecuentemente los ganaderos. ¿Por qué se les encharcan y se vuelve un barrial? Porque resulta que el suelo es sellado. Estaba en esos primeros 5 centímetros, estaba la compactación tan fuerte que cuando tú metes todo ese ganado y cae un aguacero, eso se vuelve un lindo barrial. Pues ese problema lo van a seguir teniendo hasta el primer año. Entonces lo que uno les dice es, vea, cuando llueva mucho, haga más cortes de pastoreo o hágala suave. Tiene las dos opciones. Si usted quiere seguir avanzando, haga más cortes. Si usted quiere quedarse como en un stand-by, que el clima se me mejore, entonces hágalo más suave. Deje el ganado más sueltico, no duerma en un potrero tan chiquito para que amanezcan. Por si llovió en la noche, nadie le va a cambiar el potrero. Y esa es una forma de ir rompiendo la costra, porque la costra está. Pero esa costra va a pasar, si usted le pone buena dinámica al suelo, va a pasar en 1 año o máximo 2 años, si usted hace la tarea bien hecha. Me olvidó decir que lo que hoy es ciencia, mañana es mierda, porque para nosotros hoy ese era el conocimiento, pero en la medida que uno va viendo cómo se comportan las fincas, en la medida que usted hace mejor el ciclaje de nutrientes, la fotosíntesis, la infiltración de agua, usted empieza a ver que ya las fincas no tienen verano, que el pasto está retoñando en verano. Entonces, ¿para qué va a guardar pastos diferidos? Entonces, cada finca va a hacer, pero es que como resulta que es que nosotros trabajamos al sol y al agua y este año le dio por ser suave el verano, pero el año pasado fue muy duro. Entonces, siempre es mejor tener un as bajo la manga, porque con el campo abierto no es lo mismo que tener estabulado. Entonces, ¿por qué se creció tanto la ganadería regenerativa? Porque es que a mí me llegaban y me contrataban y me decían, Disney, ¿qué compro? Nada. ¿Pero cómo así que no compré nada? Pues es que a usted antes le sobra. Venga, vamos, capacitamos a su trabajador. ¿Cuánto le costó eso? Tanto. Venga, vamos y adaptamos el rumen de sus animales. ¿Cuánto le costó? Tanto. Pero ¿cómo así que yo voy a hacer esto
Si antes a mí, yo iba a la veterinaria y me llenaban el camión de abonos, de semillas, de medicamentos para poder hacer ganadería, y ahora usted me dice que yo en una camioneta, en el cojín de adelante, puedo traer todo lo que necesito para manejar 200 animales. Entonces eso no gusta a la empresa. ¿Y por qué se están dando cuenta que esto es muy fuerte? Porque ya se están metiendo en esto. Cuando ya se metieron acá, es como los mafiosos, todo donde se meten lo dañan. Entonces aquí ya estamos viendo que los bonos de carbono los está vendiendo una startup en Estados Unidos financiada por Yara y Chevron. Entonces ya estamos viendo cómo todos hablan de sostenibilidad, ya estamos viendo todos cómo se nombran regenerativos, porque es que es muy fácil uno bautizarse o etiquetarse así de rapidez y caer paradito, porque a nosotros sí nos tocó lucharla. Ahora, bienvenidos todos, porque en la medida que todos entren, vamos a ver cuántos perduran, porque es que esto es de entender que la naturaleza funciona sin nosotros y ella hace lo que ella quiere. Y si nosotros la tratamos bien, hacemos todo perfecto y a veces no sirven las cosas. Esta finca empezó hace 3 años y hace 2 años hace un año estaban dispuestos a volver a lo tradicional, porque les quedó grande administrar. Y hoy les preguntas y dicen, esto es la maravilla y esto ahora sí funciona y esto tiene que funcionar sin mí, porque yo estoy generándole un costo a la finca.